profesor, es economista de la Universidad de Itela. Pugliese, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Nelson. Bueno, ¿qué tal, Federico? Bueno, la pregunta es, ¿qué está pasando con el dólar? Ya sabemos qué va a pasar. Esto sigue, se termina, qué representa, sobre todo para la vida del argentino de todos los días, en los precios, el que tiene un crédito. Bueno, en realidad el origen del problema tiene que ver un poquito con... Hay un factor internacional, ¿no? En Estados Unidos se espera que las tasas de interés suban un poquito más rápido. Cuando eso pasa se deprecian todas las monedas de la región contra el dólar. El tema es que Argentina está mucho más expuesto que el resto de los países. Y en ese contexto, digamos, Argentina está expuesta porque tiene una restricción externa muy fuerte. Argentina necesita muchos dólares para crecer. Por otro lado, Argentina tiene una gran cantidad de LEVAX, estos papelitos que vende el Banco Central para bajar la inflación. Entonces quedó muy expuesta Argentina a ese movimiento internacional. Claramente el problema es que el gobierno está moviendo dólar y tarifas al mismo tiempo y eso genera un problema inflacionario. Mover dólar y tarifas cuando los salarios están planchados porque recién se están negociando las paritarias, bueno, el movimiento del dólar tiene un impacto en el bolsillo del consumidor. Ahora, Federico, algo de esto quizás se podía prever, ¿no es cierto?, en función de lo que se sabía que iba a pasar también en los Estados Unidos. Y esto tuvo impacto en muchísimas monedas y en muchísimos países, pero sin embargo la Argentina fue uno de los 3 países más impactados. ¿Crees que subestimó el gobierno lo que podía pasar con el dólar? Sí, mirá, ahí, primero, como te decía, Argentina está mucho más expuesta porque tiene un déficit externo muy amplio. 4,8% del producto es este déficit de la cuenta corriente externa y eso deja muy expuesto a los movimientos internacionales. Después estaba esta bola de nieve que tiene el Banco Central, el stock de LEVAX, estas letras que coloca para retirar peso del mercado. Eso era 11% del producto, con lo cual, ante la incertidumbre internacional y el ruido local, sobre todo el ruido que dejó, no nos tenemos que olvidar de lo que pasó el 28 de diciembre, cuando se cambiaron las metas de inflación. Si bien tenía sentido desde el lado de la agenda macroeconómica, dado que tenemos un gradualismo fiscal y hay que ir por un proceso de desaceleración de la inflación más lento, lo que pasó fue que el mercado perdió cierta confianza en esto de que el Banco Central tenía o no el poder para subir la tasa si la inflación no bajaba. Entonces, todo eso generó un cóctel para que los mercados se retiraran de las LEVAX, pasaran a dólares y todo esto generó esta presión cambiaria. El problema es que Argentina no puede darse el lujo, como el resto de los países de la región, de depreciar fuerte su moneda porque eso genera un problema para la inflación. Hay que tener en cuenta que para abril la inflación acumulada va a estar arriba del 9% y esto genera un problema político porque la inflación vuelve al tope de la agenda. Claramente lo que hizo el Banco Central ahora es cambiar la agenda y cambiar la estrategia. Hasta ahora vendía vendiendo reservas y clavando el dólar, pero perdía competitividad porque el resto de los países podía depreciar. Lo que pasó del viernes para acá fue que el Banco Central de alguna forma volvió el 27 de diciembre, volvió, digamos, a la estrategia original de una fuerte señal de tasa de interés, dejó correr algo el dólar, porque tampoco podía estar vendiendo reservas y corriendo atrás al dólar, y ahora lo que se está buscando es cuál es el nuevo equilibrio entre dólar y tasa de interés que te puede estabilizar el mercado de cambios, pero minimizando las reservas que tiene que tener el Banco Central, con lo cual me parece que el gobierno subestimó el costo que tiene bajar la inflación y respecto de lo que fue el 28 de diciembre el gobierno subestimó el costo que tiene para un gobierno que vende bajar la inflación, que está impulsando el crédito hipotecario en la clase media, que ajusta por inflación y que le vende al mercado bajar la inflación para financiar el gradualismo fiscal. Me parece que en la conferencia del 28 de diciembre donde se cambiaron las metas se subestimó el costo que tiene de alguna manera meterse en la autonomía que tiene el Banco Central para usar los instrumentos que tiene a disposición para bajar la inflación. Eso tiene un costo, el mercado está pasando factura por ese costo y hoy estamos en un equilibrio donde probablemente terminemos con más tasa de interés, más inflación, menos reservas y un mayor costo financiero para financiar el gradualismo. La buena noticia es que el Banco Central tiene todas las herramientas para calmar el mercado de cambios. Lo que pasa es que lo que hizo fue darle oxígeno, convalidar esta presión cambiaria para no seguir vendiendo reservas, dar fuerte la señal de la tasa de interés. El Banco Central tiene reservas para hacerlo, tiene margen para seguir subiendo la tasa de interés. Claro que esto va a tener un costo
en términos de actividad de corto plazo, pero ese es el costo que tiene bajar la inflación y el cual el gobierno tendría que comunicarlo, ¿no? Que bajar la inflación no es fácil, menos subiendo tarifas, menos en una economía que tiene inercia, que todo el proceso de formación de precios mira mucho hacia atrás, justamente porque no tenemos una moneda de reserva que es el peso, y menos con déficit fiscal. Todo eso hace más difícil el costo y hace más fuerte el costo para bajar la inflación, con lo cual va a tener que ser central, además de subir la tasa y dar la señal en el mercado de cambios, que el gobierno explique mejor cuál es el sendero y si quiere priorizar la batalla contra la inflación, lo cual va a requerir controlar el dólar en el corto plazo. Ahora, Federico, hablando de cómo impacta en la economía real, que la tasa de interés vuelva a los niveles en donde se había evaluado que había que bajarlas porque enfriaba la economía, ¿cómo se traduce en empleo, en capacidad adquisitiva de los hogares? Ese impacto de la tasa de interés alta, ¿cómo se mide? Mira, claramente cuando el Banco Central sube la tasa de interés para contener el dólar y tratar de bajar la inflación, después eso se traduce en un aumento de las tasas de interés que te prisean los bancos para financiar crédito al consumo, crédito a la inversión. Ese es el costo que tiene bajar la inflación. La economía es una sábana corta. Atender un desequilibrio implica generar un problema en el otro. O sea que va a haber menor consumo, créditos más caros, menor acceso a la vivienda. Hay que ver, porque también si seguíamos en la lógica de vender reservas para controlar el dólar y no controlar la inflación, eso también tiene un costo. Y si la inflación no la podemos controlar, subiendo la tasa de interés, eso también le va a terminar comiendo poder adquisitivo al salario y le va a complicar al gobierno esta puja política que tiene negociando paritarias con la referencia al 15%. Si el Banco Central no muestra que tiene los instrumentos para bajar la inflación, contener el dólar y poder dar una señal de que la inflación va a bajar, va a ser más difícil negociar paritarias al 15% y arriesgás un equilibrio con mayor inflación y sin mayor crecimiento. Claramente la contrapartida de esta suba en la tasa de interés tampoco hay que tener en cuenta, no es que el Banco Central la sube, sino que el mercado ya te está poniendo esa tasa de interés. Cuando el mercado se pasa de LEVAX a dólares, es decir, se pasa de la tasa de interés al peso, ya genera una presión alcista en la tasa de interés y en todo caso el Banco Central lo que está haciendo es convalidando esa suba en la tasa de interés. Ahora, lo mejor que puede hacer el gobierno para que el crédito hipotecario que ajusta por UVA es dar una señal de que la inflación puede ir desacelerando hacia la segunda mitad del año, con lo cual necesita dar una señal de la tasa de interés. Federico. Y hay que tener en cuenta también que dejar escapar el dólar, en la Argentina cuando el dólar se escapa, la inflación se acelera y los salarios quedan rezagados, con lo cual eso también es contractivo. Federico, muchísimas gracias por tu participación en el programa. Por favor, un placer. Muy bien.